Dios les bendiga a todos, espero que se encuentren muy bien y hoy estaremos tocando un tema un poco delicado, pero necesario para el pueblo, para el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y el tema de hoy es en signo de pregunta: ¿puede un creyente ser poseído por demonios o Satanás? En respuesta a esta pregunta, la respuesta es rotundamente no. Un verdadero creyente no puede ser poseído ni por demonios ni por Satanás. Tenemos que tener en claro que un verdadero creyente es una nueva criatura y el Espíritu Santo está dentro de él, llenando su vida y morando en él. Otro punto como respuesta es que es imposible que un creyente que ha creído en el Evangelio de Cristo sea poseído o por demonios o por Satanás. Sin embargo, esto no quiere decir que un verdadero creyente no pueda ser atacado o afligido por demonios o entidades, o pueda haber una actividad demoníaca atacando y perjudicando también su vida. Un verdadero creyente no puede sufrir posesión demoníaca como tal. Para entender esto, tenemos que ver la diferencia de qué es posesión y qué es opresión o influencia demoníaca, que son términos totalmente diferentes. ¿Qué es posesión? La posesión implica propiedad, poder sobre algo o alguien, y espiritualmente hablando es que un demonio tenga control directo total de tu mente, de tu cuerpo y de todas tus emociones. ¿Qué es opresión o influencia? Involucra a un demonio que ataca espiritualmente a las personas y lo anima a tener comportamientos pecaminosos. Las verdades de la Biblia nos deja claramente que un verdadero creyente no puede ser poseído por un demonio. ¿Por qué digo esto? Cuando notamos en las escrituras sobre la guerra espiritual, no hay instrucciones de cómo sacar demonios a un creyente, sino cómo sacar demonios a una persona que está poseída. Quiere decir que hay cristianos que están poseídos dentro de la iglesia, pero un verdadero creyente que aceptó el Evangelio de Cristo, que está viviendo en voluntad de Dios, que ha entregado todo su interior, su mente, cuerpo, alma, espíritu a Dios, no puede ser poseído. Vamos a tomar algunos temas, versículos de las Escrituras para ver los ejemplos. Mateo 17:14, Jesús sana a un muchacho endemoniado. Cuando llegaron a la multitud, un hombre se acercó a Jesús y se arrodilló delante de él. Señor, ten compasión de mi hijo. Le dan ataques y sufre terriblemente. Muchas veces cae en el fuego o en el agua. Se lo traje a tus discípulos, pero no pudieron sanarlo. Y Jesús dijo: generación incrédula y perversa, respondió Jesús, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme acá al muchacho. Jesús reprendió al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquel momento. Las Escrituras nos narra un acontecimiento que vivió Jesús, de un muchacho endemoniado. Un muchacho que no conocía de Dios. Desde este punto podemos ver que los endemoniados son personas que nunca han escuchado, o si escucharon, no han aceptado, no han conocido a Dios y el poder de Dios. Porque sabemos que mientras tú no eres propiedad de Dios, estás abierto a ser propiedad de Satanás. Jesús expulsa a un espíritu maligno. Jesús pasó a Capernaum, un pueblo de Galilea, y el día sábado enseñaba a la gente. Estaban asombrados de su enseñanza
porque les hablaba con autoridad. Había en la sinagoga un hombre que estaba poseído por un espíritu maligno, quien gritó con todas sus fuerzas: «Ah, ¿por qué te entrometes, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres tú, el Santo Dios». «Cállate», lo respondió Jesús. «Sal de ese hombre». Entonces el demonio derribó al hombre en medio de la gente y salió de él sin hacerle ningún daño. Todos se asustaron y se decían unos a otros: «¿Qué clase de palabra es esta? Con autoridad y poder les da órdenes a los espíritus malignos y salen». Y se extendió su fama por todo aquel lugar. Ahora rápidamente vamos a Lucas 8:26. Liberación de un endemoniado. Navegaron hasta la región de los Gerasenos, que está al otro lado del lago, enfrente de Galilea. Al desembarcar Jesús, un endemoniado que venía del pueblo le salió al encuentro. Hacía mucho tiempo que este hombre no se vestía, tampoco vivía en una casa, sino en los sepulcros. Cuando vio a Jesús, dio un grito y se arrojó a sus pies. Entonces exclamó con fuerza: «¿Por qué te entrometes, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes». Es que Jesús le había ordenado al espíritu maligno que saliera del hombre. Se había apoderado de él muchas veces, y aunque le sujetaban los pies y las manos con cadenas y lo mantenían bajo custodia, rompía las cadenas y el demonio lo arrastraba a lugares solitarios. «¿Cómo te llamas?», le preguntó Jesús. «Legión», respondió, ya que habían entrado en él muchos demonios. En estas tres citas bíblicas podemos darnos cuenta que la posesión demoníaca abarca todo lo que es el control del cuerpo totalmente. La mente, las emociones y las fuerzas. En estos tres casos, estas personas nunca habían, en la Biblia no se menciona que estas personas habían recibido a Jesús o habían escuchado de Dios o pertenecían o iban a las sinagogas. Entonces, estas personas sufren esta posesión demoníaca porque sus cuerpos no le pertenecen a Dios, porque todo su ser está libre espiritualmente. Las puertas las tienen abiertas espiritualmente a que entre un demonio o muchos demonios, según lo que hemos leído en Lucas 8, que en uno de ellos había una legión. Diferencia de un creyente. Ahora, puede ser que venga alguien a los pies de Cristo, se arrepienta y esté poseído. Sí, porque todavía no es nueva criatura, porque todavía no ha recibido el evangelio de Cristo. ¿Qué pasa con eso? Esta persona viene poseída. Y es más, hay mucha gente que no sabe que está endemoniada. Hay gente que aparentemente están normal por dentro, por fuera, pero tienen demonios adentro, demonios que les impulsa a hacer cosas que una persona normal en su juicio cabal no las haría. Porque los demonios toman poder y autoridad sobre tus acciones, tu cuerpo, sobre tu mente, tus emociones, y les impulsa y les da una fuerza sobrehumana. Entonces, poniendo el ejemplo de que una persona poseída escuche el evangelio de Cristo y reciba a Jesús, esa persona está en un proceso de liberación. Cuando esta persona recibe a Jesús, el Espíritu Santo marca, sella a esta persona
es ahí cuando empieza a obrar el Espíritu Santo, porque ya esta persona con su boca ha confesado y con su corazón ha creído. Entonces el Espíritu Santo viene hacia esa persona. Y como ya tiene el Espíritu Santo autoridad, lo que hay adentro, los demonios que hay adentro tienen que salir, porque ya no le pertenecen a Satanás, ya no le pertenecen, ya su vida ya no le pertenece a Satanás, sino por el poder de la palabra de confesión, de creer en Jesús, el Espíritu Santo viene con autoridad sobre esa persona que está poseída, y ahí viene a pasar un acto de liberación, un acto de expulsión de los demonios. Y esos demonios que están adentro tienen que salir. Eso es un ejemplo. Y hay otro ejemplo que podría poner, que en las iglesias hay muchos cristianos, pero que realmente no se han arrepentido y están poseídos y van a las iglesias. Pero un verdadero creyente, un verdadero seguidor de Jesús, un verdadero santo según las escrituras, porque las escrituras nos llaman santos a los que seguimos a Jesús. No es que no tengamos pecados, pero venimos a ser santos y creyentes. Un verdadero hijo de Dios ya no puede ser poseído por un demonio, porque el Espíritu Santo está morando dentro de él. Entonces, en un cuerpo no puede cohabitar dos. No puede estar el Espíritu Santo dentro de ti y viene a tomar autoridad el demonio, o viene a tomar autoridad Satanás sobre ti dentro de ti. No se puede. No puede pasar eso. Sin embargo, puede ser que a un verdadero creyente le estén atacando los demonios y pueda ser influenciado. Y vamos a ver en estos ejemplos cómo un creyente puede ser influenciado. Vamos a ir a Mateo 16:23. Jesús se volvió y le dijo a Pedro: aléjate de mí, Satanás, quieres hacerme tropezar, no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Aquí, en el contexto, es que Jesús estaba diciéndole a sus discípulos lo que le iba a pasar, lo que tenía que vivir, que tenía que dar su vida por todos nosotros, y era necesario que esto suceda. Y el apóstol Pedro, el discípulo Pedro, le dijo a Jesús que no le aconteciera eso en ninguna manera. Y Jesús no le dijo: Pedro, ¿qué estás hablando? O Pedro, le dijo palabras rotundas y contundentes: apártate de mí, Satanás. Sin embargo, Pedro no estaba poseído. Pedro estaba siendo influenciado. Pedro estaba pensando desde su naturaleza humana y estaba siendo influenciado por Satanás desde su emoción, desde la pena, de sentir y ver que su maestro iba a sufrir. Y Satanás tomó esto para influenciar a que Pedro hablase esas cosas a Jesús. Cosa que pasa en los creyentes. Que esto sí puede sucederle a los creyentes, ser influenciados por demonios o atacados en algunas áreas que tú estás permitiendo a través de tu mente, a través de tus emociones y lo que tú dejas entrar. Cuando estamos en rebeldía y en contra de la voluntad de Dios, esto abre nuestra mente para el ataque demoníaco. Cuando tú haces un acto de rebeldía hacia la voluntad de Dios, le estás permitiendo en una área de tu vida a un demonio que te influencie a través de esa emoción para actuar pecaminosamente, pero no estás poseído, estás influenciado.
a diferencia de que una persona que está en posesión demoníaca es controlado totalmente por esta entidad demoníaca. Y como hemos visto en los versículos anteriores, estas entidades demoníacas que gobiernan a esa persona que está posesionada puede traer estas consecuencias y que son dolencias físicas, incapacidad para hablar, ese espíritu de mudez que es como una posesión demoníaca, el espíritu de adivinación, personas que están poseídas por ese espíritu de adivinación. Esa mujer que cuando Pablo y Silas estaban caminando, esta mujer decía, hijos del Dios Altísimo. Tenía un espíritu de adivinación. Otra posesión demoníaca se puede ver en los síntomas epilépticos. Según las escrituras, este joven muchacho que sufría, que caía al fuego, estaba en posesión demoníaca con ese espíritu. Hay la posesión demoníaca que causa la ceguera. Es un espíritu, la fuerza sobrehumana. Esta posesión demoníaca le da fuerza porque no es la persona, son los demonios que están habitando y por ende sacan la fuerza. Y otro ejemplo es que Judas, el que andaba con Jesús, cuando uno está en posesión demoníaca, le dan a la persona la provocación de hacer el mal, como Judas. Dicen las escrituras que Judas traicionó a Jesús, estando entre el círculo más pequeño de Jesús, entre el círculo más íntimo, que eran los 12 discípulos, pero uno de ellos no era de él, no era de Jesús. En el libro de Lucas capítulo 22 dice, se acercaba la fiesta de los panes sin levadura, llamada la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo dar muerte a Jesús, pero temían al pueblo. Entonces Satanás entró en Judas, llamado Iscariote, que pertenecía al número de los 12 apóstoles, y él fue y discutió con los principales sacerdotes y con los oficiales sobre cómo entregarles a Jesús. Satanás entró en Judas porque a pesar de que Judas estaba entre el círculo más íntimo de Jesús, él nunca creyó que Jesús era el Mesías. Nunca creyó a lo que venía Jesús. Él nunca fue limpiado, transformado. Él nunca creyó en las buenas nuevas. Entonces su mente, su cuerpo y todo su ser no le pertenecían a Dios. Él estaba abierto a que Satanás o demonios entraran en él. Por eso, a pesar de que estaba cerca de Jesús, no creyó y Satanás lo usó. Por eso dicen las escrituras que Satanás entró en él. Porque si el poder de la palabra hubiese estado en él, no hubiese tenido cabida Satanás para utilizarlo. Y en otro versículo de la Biblia vamos a ver que dice, Pedro le dijo, ¿no me lavarás los pies jamás? Jesús le respondió, si no te lavare no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Aquí Jesús estaba hablando de algo espiritual, de algo interno, que tenían que estar limpios y solamente era necesario lavarse los pies nada más porque ya estaban limpios casi todos. Pero Jesús dijo, aunque no estáis limpios todos, porque sabía quién le iba a entregar.
Estar limpios espiritualmente quería decir que habían creído en Jesús, que se habían arrepentido realmente de sus pecados. Judas no. Por eso fue poseído por Satanás, a diferencia de Pedro, que fue influenciado, pero no poseído. Ahora, teniendo en cuenta esto, repito y recalco que el creyente verdadero no puede tener una posesión demoníaca, porque el Espíritu Santo está habitando en él. Quiero ir a Romanos 8, 9, 11. Dice, sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Y el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes. Cuando eres un verdadero creyente, un verdadero seguidor de Jesús, tú ya no le perteneces y Satanás no tiene autoridad sobre tu cuerpo. Quien está habitando es el Espíritu Santo en ti. ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Que nos dice claramente que somos templo de Dios. ¿Y quién habita en nuestro templo? El Espíritu Santo. Ahora, 2 Corintios 5:17. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Todo esto proviene de Dios. Aquí claramente las Escrituras nos dice que el verdadero creyente empieza por ser una nueva criatura. Las cosas viejas han pasado. Puede que antes que tú recibas a Jesús hayas estado en una situación de posesión demoníaca, pero una vez que recibes a Jesús se rompe ahí, y jamás un verdadero creyente puede ser poseído por Satanás o por demonios, porque su cuerpo, como hemos leído en 1 Corintios, es templo del Espíritu Santo. En Romanos 8:9 dice que nosotros ya no vivimos bajo la naturaleza pecaminosa, vivimos bajo la autoridad de Cristo. Y el Espíritu Santo está en nosotros, viviendo en nosotros, con nosotros. Y si el Espíritu es dueño de nosotros, ahora nuestro cuerpo es templo de Dios, Satanás no tiene la manera de poseerte, ni un demonio tiene manera de poseerte, porque a quien tú le perteneces es a Dios. Diferencia de que sí podemos ser atacados. Un verdadero creyente puede ser influenciado, en algún momento de su vida se descuida y puede ser atacado por un demonio. Esas pequeñas áreas, esas pequeñas rendijitas que le das, o la depresión. Es normal que un ser humano pueda sufrir de tristeza en algún momento de su vida. Pero ¿qué pasa cuando tú, sabiendo las Escrituras, sabiendo la palabra y el poder de Dios, te dejas llevar por esa emoción de tristeza y cada vez te vas entrando más profundo en esa tristeza? Empieza a haber depresión en ti. Ahí es cuando entra un espíritu a atacarte. Ataque. Un espíritu de depresión. Porque tú ya le abriste esa área. ¿Te puedes sentir triste? Sí. Porque va a haber situaciones en la vida donde te vas a sentir triste. Pero cuando tú a ese sentimiento le das profundidad y no te refugias en Jesús, no te refugias en la palabra, esta área es descuidada. La tristeza se va volviendo más profundo y empiezas a sentir depresión. Es cuando viene un ataque demoníaco a ti y empieza la depresión, y ese es un demonio. Por eso los creyentes verdaderos no significa que no puedan ser liberados.
Sí, hay muchos hijos de Dios que necesitan liberación por alguna área que pasó, que se descuidaron. La liberación no es que solamente una cosa es expulsión de demonios por posesión demoníaca, otra cosa es liberación por una área que está afectándose en tu vida, por una área que has descuidado y necesitas liberarte. Liberarte de esa depresión, liberarte de ese enojo, de esa raíz de amargura. Son ataques, pero no posesiones. A diferencia de uno que no ha creído en el poder de Dios, que no se ha arrepentido de verdad. Una persona verdaderamente arrepentida no puede ser posesionada. Como verdaderos hijos de Dios tenemos que tener la seguridad que el Espíritu Santo cuida de nosotros, porque la palabra dice que no nos ha sido dado espíritu de temor, sino de poder, de autoridad, de dominio propio, de amor. Pero persona que no ha recibido a Jesús, persona que no vive conforme a la voluntad de Dios, está libre y tiene Satanás las puertas abiertas de la vida de esa persona para poseerla. Porque no tiene dueño esa persona. Cuando tú recibes a Jesús, tu dueño es Jesús. Ahora vienes a ser siervo de Jesús, siervo de Dios. Cuando yo recién le entregué mi vida a Dios, yo estaba pasando una situación muy difícil. Tenía miedo de leer la Biblia, tenía miedo de orar, no podía dormir. Si oraba o algo, me sentía muy mal. Entonces le conté a mi pastor lo que me estaba sucediendo y lo que yo estaba sintiendo. Llorando, le dije todo. Y él me dijo, hija, Satanás ya no tiene autoridad sobre ti. Tú le perteneces ahora a Dios, porque tú has recibido a Jesús como Señor y Salvador. Y el Espíritu Santo ahora está morando en ti. Pero Satanás va a buscar la manera de molestarte, me dijo. Puede tocar algo acá, hacer bulla allá, molestarte por fuera. Y tú quizás vas a sentir eso, vas a sentir que a tu alrededor te están molestando, pero él ya no puede entrar en ti. Él me dijo eso porque yo tenía miedo de que Satanás o algún demonio entrara en mí. Yo tenía ese pánico. Yo sentía como que algo iba a entrar en mí. Y eso es lo que Satanás muchas veces hace, mentir y engañar. Porque cuando tú de verdad ya le entregaste tu vida a Jesús, no hay manera de que una entidad demoníaca entre en ti. No hay manera. Te va a molestar alrededor, sí, pero ya no puede tocarte. Ya tu interior le pertenece a Dios y el Espíritu Santo está morando en ti. Cuando mi pastor me dijo eso, yo me sentí más aliviada y entendí que ahora yo le pertenecía a Dios. Y en otras situaciones, dentro de congregaciones, hay muchas personas que sirven a Dios, pero necesitan ser liberados porque hay áreas que le dejaron a Satanás y están siendo influenciados. Muchos siervos de Dios, muchas siervas de Dios van a pasar por liberación. No significa que han sido poseídos. Y una liberación es porque quizás has caído en un pecado, has fallado con tu mente, dejaste que algo se incrustara y se volviera una raíz de amargura. Necesitas liberación. Liberación. Que no se confunda con posesión. Porque fuiste influenciado, fuiste atacado. Si uno no se da cuenta de esto, va a vivir engañado. Y lo que Satanás quiere, porque él es un mentiroso, quiere que el pueblo de Dios esté siendo engañado. No puede jamás un creyente verdadero ser posesionado por un espíritu, o por un demonio, o por Satanás. Ahora, hay un versículo que dice en la Biblia que si se va un espíritu, vienen otros 7 más
a morar en esa casa porque esa casa estaba limpia, pero estaba vacía. Ahí es cuando, vamos a poner un ejemplo de cuando un cristiano está en progreso de cambio, en progreso progresivamente transformando su vida interior. Cuando tú recién vienes a Cristo, estás progresivamente limpiando. Dios está limpiando lo que tú le permites que sea limpio. Si tú no le das todas las áreas de tu vida, va a haber cosas que Dios no va a poder limpiar porque depende de ti. Depende de que tú le das a Dios. Ahí está la obediencia. Ahí está que tú le quieras dar todas tus áreas para que nada quede oculto ante Dios y que Satanás no tenga autoridad sobre esas áreas escondidas que tú no se las has dado a Dios. Entonces, cuando dice que se va el espíritu, pero vuelve porque ve vacía esa casa, es porque si en progreso como cristiano, como creyente, no estás empezando a llenarte de Dios, de la palabra, en oración y todo, ok, dejaste de hacer cosas que ya no hacías, pero ¿quién está dentro de ti? ¿De qué te estás llenando? Entonces Satanás es muy astuto. Si ve que tu arrepentimiento ha sido genuino, pero te estás dejando en áreas, puede Satanás volver a ti, porque no le has dado la autoridad al Espíritu Santo a morar en ti. A eso se refiere cuando vuelven 7 espíritus peores. Personas que se arrepintieron, que fueron libres de posesiones demoníacas. Esos espíritus se fueron, ese espíritu se fue. Ahora ese cuerpo de esa persona está limpia, pero no está siendo llenada por Dios. Está vacía por dentro, no está siendo llenada. Y Satanás, que está como león buscando quién devorar, él está viendo y vuelve con otros peores, porque está vacía esa persona. Y puede ser otra vez un cuerpo donde pueda ser atacado por una posesión demoníaca. Espero haberme dejado explicar bien y que se haya podido entender, porque es un tema muy amplio. Sin embargo, sé que hay puntos que se podrían tocar más, pero si de algo les ha ayudado, amén. Y creamos que el Espíritu Santo que mora en nosotros, que es el Espíritu de Dios, el Espíritu de verdad, Él nos va a cuidar. Ya este cuerpo, tu cuerpo ya le pertenece a Dios. Sin embargo, no dejemos de cuidar todas las áreas de nuestras vidas y dárselo a Dios para que no seamos influenciados, no seamos víctimas de un ataque o una influencia demoníaca. Tengamos mucho cuidado. Dios les bendiga a todos. Shalom, shalom.